Millonario expone la humillación a su empleada. Su respuesta inesperada cambió todo en un instante. La sala de reuniones estaba llena de risas burlonas cuando Carlos, el imponente empresario, dejó caer su mirada despectiva sobre Leticia. Una simple equivocación en un informe había sido suficiente para desencadenar su ira. ¿Cómo puedes cometer un error así? ¿No sabes dónde estás? Este tipo de descuidos es inaceptable aquí. Las palabras resonaban como un eco en la cabeza de Leticia, atravesando su corazón como cuchillos. Sabía bien que cada día en esta firma era una lucha para mantener a flote su vida como madre soltera, mientras su hijo soñador practicaba las notas de su piano en casa, deseando una beca que podría cambiar su futuro. El ambiente se tornó enrarecido y, mientras los murmullos de sus compañeros llenaban la sala, Leticia sintió que la tierra se desvanecía bajo sus pies. Las risas de colegas, que solían ser compañeros de trabajo, se convertían en cuchillos afilados. Cada mirada la desnudaba como si su error la convirtiera en un ser indigno de respeto. Pero las lágrimas que amenazaban por escapar no serían su salvación, era hora de luchar. Con un giro en su estómago, Leticia se levantó. A medida que su voz comenzó a fluir, el silencio se hizo palpable. Tal vez tengo un error en la presentación, pero les cuento que mi vida no se limita a esta oficina, empezó a decir, cada palabra llena de un poder que ni ella misma sabía que poseía. He sacrificado mucho por mi hijo. Cada día mido mis pasos, trabajando aquí para que él pueda cumplir su sueño musical, y lo haré sin importar cuántas veces me humillen. Sus compañeros la miraban con una mezcla de sorpresa y admiración. Aquella mujer, hasta entonces solo una asistente, empezaba a transformarse en vestigio de lucha y dignidad. Allá afuera, el mundo la había empujado con dureza, pero su espíritu golpeado aún brillaba. Leticia continuó, narrando cómo, a pesar de las adversidades, siempre mantenía la cabeza en alto y luchaba por lo que amaba, desafiando cada crítica como si fuera un reto a su vida y su esencia. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, con cada frase, el público se movía en sus asientos, la tensión en la sala se convertía en empatía. Incluso los murmullos cómplices de los que antes se reían comenzaron a tornarse en murmullos de apoyo. Mientras la atmósfera cargada se transformaba, Carlos se sintió desnudo ante la mirada de sus compañeros. Las palabras de Leticia iluminaban las sombras de su arrogancia. Para él, el espejo de su propia prepotencia se volvía irremediable. Poco a poco, el sentido de comunidad comenzaba a brotar entre los presentes. Mantener el silencio frente a la brutalidad nunca les había parecido un acto de cobardía hasta ese momento. La imagen de Leticia, firme y valiente, desdibujó los muros de egoísmo que había construidos. ¿Podría Carlos, ante la posibilidad de un cambio, preguntarse si su propio orgullo lo apartaría de los valores que la vida realmente tenía para ofrecer? El aire se llenó de esperanza, dejando a todos con la pregunta, ¿qué sucederá después? La sala permanecía en un silencio casi reverente después de las palabras de Leticia. Nadie esperaba su respuesta, y, sin embargo, cada uno de sus colegas se sentía atrapado entre la admiración y el remordimiento. Fue en ese instante crucial que Carlos, aún sin poder ocultar su molestia, decidió romper el silencio. Esto no es un espectáculo, dijo, su voz aún resonando con autoridad, pero con un tono menos despectivo. Ciertamente, Leticia no había planeado confrontarlo de esa manera, pero ya no había vuelta atrás. No, no es un espectáculo, replicó con firmeza, sus ojos fijos en él. Es mi vida real. Cada día lucho por ser la mejor madre y, además, una buena empleada aquí, y no permitiré que nadie me lo menosprecie. En ese momento, algunos de sus compañeros empezaron a aplaudir discretamente. La acción pequeña, pero significativa, como el primer paso hacia un cambio mayor, resonó con más fuerza en Leticia. Tal vez aquella era la señal que necesitaban para hablar. Así que, un par de ellos, animados por su valentía, comenzaron a compartir sus propias luchas, historias de dificultades personales, sacrificios y la presión de un ambiente laboral donde no podían ser completamente ellos mismos. La atmósfera en la sala cambió, y por primera vez en mucho tiempo, los murmullos de apoyo reemplazaron las risas burlonas.
A medida que cada uno compartía su historia, el vínculo entre los empleados se fortalecía. Era como si un manto de empatía se hubiese extendido sobre ellos, desnudando las inseguridades que antes llevaban con recelo. Pero Carlos no estaba dispuesto a dejarlo así. En su mente, la situación se descontrolaba. Miró a los rostros de sus empleados, y una semilla de duda comenzó a germinar en su interior. ¿Era realmente un líder si no podía reconocer el valor y la lucha de aquellos a su alrededor? Mientras su mente daba vueltas, su orgullo se encargaba de hacerle ver que tenía que recuperar el control. ¿Es esto lo que quieres ser? ¿Una víctima y no un empleado eficiente? La provocación en su voz era clara. Pero Leticia, empoderada por el apoyo de sus colegas, no se detuvo. No soy víctima. Soy una guerrera. Y si mi error te incomoda, entonces también te incomoda ver el verdadero valor que hay aquí, en todos nosotros. Las miradas de complicidad en sus compañeros se encontraron, y Carlos sintió que su bastión empezaba a desmoronarse. Podemos ser más que lo que él quiere que seamos, pensaron al unísono. Abrirse a filtraciones de vulnerabilidad era un paso a lo nuevo, a lo que realmente querían ser en el trabajo y en la vida. La chispa que había encendido Leticia comenzaba a tomar forma, y con ella, una revolución sutil. Pero, justo cuando una emoción electrizante llenaba el aire, Carlos, presionando su mandíbula, se inclinó hacia adelante. No puedes permitir que esto se te suba a la cabeza, Leticia. Te aseguro que esto tendrá consecuencias. Sus palabras cayeron como un eco seco. Leticia sintió una mezcla de miedo y determinación fluyendo en su interior. La lucha había apenas comenzado, y en su corazón sabía que no podía retroceder. El futuro de su hijo y su propia dignidad estaban en juego. ¿Consecuencias?, repitió ella, a punto de desafiarlo una vez más. Tal vez la verdadera consecuencia aquí sea el cambio que necesitamos. El aire se volvió denso, todos sintiendo que estaban en el umbral de algo grande. La tensión era palpable, la lucha estaba a punto de alcanzar su punto cúspide. ¿Cedería Carlos ante la presión de sus empleados, o lucharía hasta el final para mantener su dominio? Las miradas eran una mezcla de expectativa y temor. Leticia sabía que no podía rendirse, pero en su mente surgía una pregunta que podría cambiarlo todo: ¿qué sacrificio estaba dispuesta a hacer por sus creencias? La respuesta, aunque latente, la empujaba a un camino en el que ya no había retorno. En ese momento, todos preguntaban, ¿quién saldría triunfante de esta confrontación? La historia estaba lejos de terminar, y cada palabra contaba. La sala se sentía como un campo de batalla. La tensión era tan intensa que incluso el aire parecía vibrar. Leticia se sintió elevada por el respaldo de sus compañeros, pero también impotente ante la figura de Carlos, cuya mirada despectiva desmentía cualquier atisbo de comprensión. Sin embargo, en su interior, la determinación crecía. Carlos, aún con su orgullo herido, cruzó los brazos y alzó la voz. Ustedes están a punto de perder su rumbo. La empresa necesita resultados, no parábolas de vida. Intentaba recuperar el control, pero sus palabras solo avivaban el fuego de resistencia en aquellos que lo rodeaban. ¿Y acaso no somos nosotros el motor de esos resultados?, respondió Javier, uno de los colegas de Leticia, inclinando ligeramente la cabeza. ¿Dónde está el valor de nuestra humanidad en tus cifras y metas? Esto no se trata solo de números. Las palabras de Javier resonaban en la sala como una trompeta llamando a las armas. El murmullo aumentó. Más colegas se sintieron impulsados a hablar, compartiendo su descontento. Cada historia, cada experiencia individual, se unía como gotas de agua que forman un torrente. Paula, que había permanecido en silencio hasta ese momento, se levantó y, con el pulso entrecortado, confesó: pasé años dedicándome a este trabajo, ignorando a mi familia, y donde estoy ahora. Desgastada y sin reconocimiento. Ese eco de verdad poderosa comenzó a formar un coro de voces que exigían ser escuchadas, validadas. La emoción que había brotado en la sala se volvió contagiosa. Sin duda, el cambio estaba a la vuelta de la esquina. Leticia respiró hondo, sintiendo que el aire se llenaba de una esperanza renovada. Carlos, aunque tenso, no estaba dispuesto a ceder. Si continúan así, solo están abriendo la puerta a una completa anarquía, advirtió, su voz temblorosa pero firme. Cualquier rastro de autoridad que intentaba proyectar se desvanecía entre las palabras de sus empleados. Aquel enfrentamiento era mucho más que un simple desacuerdo laboral, se convertía en una lucha por dignidad y pertenencia. Leticia sintió que en ese instante, cada uno de ellos estaba arriesgando algo valioso,
pero estaban dispuestos a hacerlo. No buscamos anarquía, buscamos respeto, le respondió ella, su voz resonante. La atmósfera cargada comenzaba a formar una nueva conciencia colectiva. Leticia sabía que si quería realmente hacer un cambio, tendría que ir más allá de las palabras. Se dirigió a sus compañeros: ¿estamos dispuestos a alzar la voz juntos, a no permitir que nuestros sacrificios se vean menospreciados? Demostrémosle que somos más fuertes unidos. Un grito de apoyo se alzó en la sala, más fuerte que cualquier resistencia. Los primeros aplausos comenzaron a retumbar, convirtiéndose en un clamor de unidad que obligó a Carlos a retroceder un paso. La fuerza colectiva, enérgica y valiente, lo estaba desafiando, pero a medida que él miraba sus enfocados rostros, también se daba cuenta de que los corazones de todos ellos latían con la misma intensidad. Esto no ha terminado, Leticia, dijo Carlos, su voz ahora cargada de vacilación. No creas que tengo miedo de tomar medidas. Solo por esto, el clima en la oficina cambiará. La fiabilidad de su advertencia dejaba a Leticia en una encrucijada. ¿Debería dejar que el miedo la detuviera? En ese instante, un profundo silencio se asentó de nuevo, un silencio lleno de posibilidades. Carlos, si tú decides tomar medidas en contra de nosotros, serás tú quien se quedará solo. Ya no somos los mismos, respondió Leticia, sintiendo una fuerza interna que jamás había experimentado. Era el momento en que todo podría cambiar, y la lucha por el respeto apenas comenzaba. Las miradas se encontraban, reflejando la historia común que estaban dispuestos a contar. Sin embargo, en su corazón, Leticia sabía que el verdadero desafío apenas iniciaba. ¿Qué camino tomaría Carlos en su lucha por mantener el control? ¿Crear una nueva antagonía o abrirse al cambio que tanto necesitaban? La ambigüedad de sus acciones futuras se cernía sobre ellos, y cada uno se preparaba para lo inevitable. La batalla entre el liderazgo autoritario y la voz del pueblo acababa de dar su primer golpe. ¿Quién saldría adelante en esta redefinición de sus valores? La sala se había convertido en un hervidero de emociones, y aunque la confrontación había tomado un giro decisivo, la incertidumbre en el aire persistía. Leticia miró a su alrededor, abrazando el apoyo de sus colegas mientras esa chispa de esperanza crecía en su interior. Había un sentimiento palpable de unidad que antes parecía un sueño lejano. Pero, ¿y si ese sueño se desvanecía ante la dura realidad de la resistencia de Carlos? Carlos, ahora en un rincón, ajustaba su camiseta, reflejando ese nerviosismo que afloraba bajo la presión. Él seguía intentando proyectar una imagen de control, pero sus palabras ya no tenían el mismo efecto. No entienden lo que está en juego aquí, replicó, su tono subiendo de tono pero sin la misma confianza de antes. Si piensan que esto es solo una circunstancia pasajera, están muy equivocados. A medida que la tensión aumentaba, Javier, sintiéndose impulsado por el momento, tomó la palabra nuevamente. No estamos hablando de la empresa, Carlos. Hablamos de nuestras vidas. Cada uno de nosotros ha entregado tiempo, esfuerzo, familia. ¿Qué más quieren de nosotros? La verdad en sus palabras reverberó, y el silencio que siguió era un testimonio del impacto emocional que sus palabras habían tenido. Leticia se sintió impulsada a continuar. Este lugar debería ser un refugio, no una fuente de ansiedad. ¿Cuándo comenzamos a mirar a los demás como números en una hoja de cálculo? Cuanto más hablaba, más alentadoras eran las expresiones en los rostros de sus compañeros, y un coraje renovado comenzó a fluir entre ellos. Es hora de que nuestros superfluos sacrificios sean reconocidos, añadió Paula, con una voz quebrada pero firme. Necesitamos un cambio real, no solo palabras vacías. Sus ojos brillaban con la determinación de años de desilusión, y lo que en su momento fue un susurro ahora se convertía en un grito colectivo de resistencia. Carlos, observando la transformación en el ambiente, sintió que su posición se deslizaba. Fue entonces cuando su mirada se endureció. Si se atreven a hacer cualquier movimiento, se arrepentirán. No voy a permitir que se me falte el respeto sin repercusiones. Las palabras de amenaza lo eran todo menos efectivas. En lugar de silenciar a la multitud, las frustraciones reprimidas estallaron. La sala se llenó con una ola de murmullos, un canto de desafío que resonaba contra las paredes. La energía era contagiosa. Cada hombre y mujer parecía absorber esa fuerza. ¿Y si todo lo que hacemos por esta empresa normalmente podría cambiar? Inquirió Leticia, levantando la voz con una claridad que exigía ser escuchada. ¿Qué pasaría si decidimos dejar de ser robots productivos y empezarnos a ver como personas? ¿Qué pasaría si, en vez de huir del conflicto, decidimos enfrentarlo juntos? El reto flotó en el aire,
desafiando a todos a reflexionar sobre sus propias experiencias. Carlos, sintiéndose contra las cuerdas, se pasó nerviosamente las manos por el cabello, la inseguridad resplandecía detrás de su postura autoritaria. En esos momentos críticos, la frágil línea entre el poder y la impotencia se había vuelto borrosa, la idea empezó a tomar un cariz casi tangible, la unión de los empleados podía marcar la diferencia. Esa resonancia de cambio era real y estaba latente en los corazones de todos. Pero, la mirada de Carlos era una advertencia peligrosa. ¿Estaba preparado para llevar la lucha un paso más allá? ¿O se escudaría tras sus herramientas de control? Justo cuando el ambiente empezó a calmarse, Leticia sintió una oleada de conexión con sus compañeros. No hay vuelta atrás, Carlos. Estamos más juntos que nunca, pronunció en un tono desafiante, pero entonces, una voz interrumpió el momento. Marta, una empleada más experimentada y que había estado al margen durante todo el enfrentamiento, se atrevió a hablar. Podría haber una manera de que ambos lados se encuentren. La sala se quedó en un tenso silencio, y todos miraron a Marta, ansiosos por escuchar lo que ella tenía que proponer. La respuesta podría definir el próximo capítulo de esta batalla. ¿Sería una oportunidad para reconciliarse o una trampa más para localizar a los rebeldes? Una mirada, una propuesta, la víspera de un cambio que podría forjar o romper todo lo que habían estado construyendo. ¿Qué decisión tomarían ahora? Marta, sintiendo la presión de todas las miradas sobre ella, respiró hondo. Sabemos que Carlos tiene su versión de lo que está pasando, pero hay otra manera de abordarlo. Quizás, solo quizás, podríamos sentarnos a hablar. No como empleados y jefe, sino como personas que comparten un mismo espacio y luchan por el mismo futuro. La propuesta de Marta logró romper el hielo que se había formado en la sala. Un murmullo comenzaron a crecer, una mezcla de dudas y esperanzas. Algunos se miraban unos a otros, como si en sus ojos buscaran validación. Leticia, en particular, sintió la fuerza de esas palabras resonando en su propio corazón. No se trata solo de nosotros versus Carlos. Se trata de la forma en que todos, incluso él, estamos atrapados en un sistema que nos trata como desechables. Carlos cruzó los brazos, con una expresión que oscilaba entre la incredulidad y la indignación. No puedo creer que estén considerando esto. ¿Acaso piensan que él necesita nuestra ayuda? No es sobre ayudarlo, Carlos, gritó Paula, interrumpiéndolo. Es sobre ayudarnos a nosotros mismos. Necesitamos entender el porqué de las decisiones que se toman. Tal vez hay cosas que no vemos, que Carlos no puede compartir. La voz de Paula se quebró al final, como si su emoción la sobrepasara. Y quizás hay cosas que nosotros no hemos expresado, añadió Javier. Todos llevamos una carga y, en vez de pelear, deberíamos intentar comprender y buscar soluciones juntos. La sala parecía estar a punto de estallar nuevamente. Pero al mismo tiempo, el aire se llenaba de un sentido de dirección. ¿Podrían realmente dejar de lado la animosidad y forjar un camino hacia la reconciliación? Marta, vívida en su observación de la dinámica, aprovechó el momento. Sé que algunos de ustedes no están de acuerdo, pero piensen en lo que podría pasar si abriéramos esta puerta. A veces, un diálogo puede traer cambios que un grito nunca logrará. La tensión se mantuvo, pero sus palabras resonaron. En ese breve instante, algunos comenzaron a asentar con la cabeza. Leticia se sintió obligada a tomar la palabra de nuevo. Carlos, te necesitamos. Si decides que no, entonces nunca nos entenderemos. Pero si estás dispuesto a escuchar, podríamos encontrar una solución que beneficie a todos. Carlos miró a su alrededor, evaluando a las personas que una vez consideró rivales. Sus corazones latían al unísono, sus respiras se entrelazaban, creando un puente de vulnerabilidad. ¿Podía un jefe dar un paso hacia la humanidad de sus empleados? ¿Y si esto se convierte en un desastre? ¿Qué me garantiza que revelar todo esto no solo empeorará las cosas? Preguntó, su tono revelando la lucha interna. Las palabras de Carlos resonaron, llenas de incertidumbre y miedo, pero también de una grieta de esperanza. Nadie puede garantizar el resultado, Carlos, replicó Leticia, sus ojos brillando con una convicción cruda. Pero hacer nada ya ha demostrado ser un fracaso. El riesgo de no intentarlo es mucho más grande, una puerta abierta, una ventana a la posibilidad. En ese momento, Carlos parecía más humano que nunca. La sala esperaba. Eran tiempos de valentía, de una elección que podría definir no solo su futuro, sino la esencia misma de su identidad como grupo.
La habitación estaba cargada de expectativas, como un resorte listo para estallar. Fue entonces que Marta agregó, si hay un lugar para sentarse y hablar, lo mínimo que podemos hacer es intentarlo. Está en nuestras manos ahora. Las emociones impregnaron el ambiente. Miradas de esperanza, confusión y ese leve destello de amor por sus compañeros se sentía en el aire. La sala estaba al borde de un cambio irreversible, y el tiempo parecía detenerse. ¿Podría Carlos dejar sus miedos de lado y entrar en el diálogo que tantos anhelaban? La tensión se volvió tan tangible, que casi se podía tocar. Todos esperaban su decisión, sin saber que el impacto de su respuesta podría desencadenar una serie de eventos que cambiarían sus vidas para siempre. Está bien, murmuró Carlos, como si cada palabra le costara respirar. Pero podría haber un coste mucho mayor del que imaginaba. Al escuchar eso, el murmullo inicial se convirtió en un susurro de promesas y ansias de cambio. Pero, ¿habría fuerzas que tratarían de frenar este intento de reconciliación? ¿Cómo enfrentaría Carlos las posibles consecuencias de sus decisiones? La sala, un crisol de emociones y expectativas, aguardaba ansiosamente la continuación de este delicado hilo de diálogo. La historia apenas comenzaba a escribirse, y cada palabra podría ser un paso hacia un futuro inesperado. Apenas las palabras de Carlos se desvanecieron en el aire, un silencio denso se instauró en la sala. Cada persona contenía el aliento, temían que un movimiento en falso pudiera romper la frágil burbuja de diálogo que se había creado. Como si estuvieran frente a un abismo, todos sabían que el primer paso era el más crucial. ¿Dónde deberíamos hacerlo?, preguntó Carlos, la voz brotando entre titubeos. La pregunta dejó a todos sorprendidos, como si una chispa se hubiera encendido en medio de la oscuridad. Durante tanto tiempo había sido el que dominaba las conversaciones, y ahora, en este juego de apertura, se encontraba no solo en el banquillo, sino dispuesto a escuchar. Podemos ir al café de abajo, es más informal, sugirió Paula, casi aliviada de romper la tensión. Un lugar que permita que esto fluya de manera más natural. Carlos asintió lentamente, sintiendo el peso de sus decisiones mientras se levantaba. Entonces, vamos. Marta sintió como el corazón se le aceleraba. Era el primer movimiento hacia el cambio, pero un miedo persistente la recorrió, y si las cosas no salían como esperaban, mientras todos salían de la sala, el murmullo se transformó en diálogos entre ellos. Las expresiones tensas comenzaban a ceder ante una nueva mezcla de anticipación, nerviosismo y un destello de esperanza. En el camino al café, Leticia empezó a hablar con Javier. Imagínate, todo puede cambiar, por fin podemos tener una voz, decía con el brillo de quien ve una luz al final del túnel. Carlos caminaba algo desubicado entre el grupo. Miraba de soslayo a cada uno de sus empleados, intentando adaptar su mente al nuevo tejido de relaciones que se tejía. No podía evitar recordar las decisiones que había tomado como jefe, muchas de ellas impulsadas por el miedo a perder el control. Al llegar al café, el entorno distendido contrastaba con la tensión que aún persistía en sus corazones. Se acomodaron en una esquina, lejos de las miradas curiosas de otros clientes. El aroma del café fresco y la calidez del lugar parecían preparar a todos para una conversación trascendental. ¿Era posible?, se preguntó Marta. Este pequeño diálogo podía significar un cambio no solo para Carlos, sino para ellos como equipo. Se dio cuenta de lo que estaba en juego, la oportunidad de romper las barreras que habían dividido sus mundos. Lo primero es lo primero, comenzó Carlos, su voz ahora un poco más firme. Quiero escuchar por qué están tan descontentos, y saber cómo hemos llegado a este punto. Paula respiró hondo y, casi sin darse cuenta, todos se acercaron un poco más. La falta de comunicación ha creado un abismo entre nosotros. Sentimos que nuestras voces no importan. Nos llamas a reuniones, pero a menudo lo que sale de ahí se siente como un eco, no como un diálogo real. Las palabras brotaron de ella, como si una válvula de presión se hubiera destapado, permitiendo a otros seguir en la conversación. Carlos escuchó con atención, asintiendo. Nunca pensé que se sentían así. Honestamente, siempre creí que intentaba lo mejor para todos. Marta lo interrumpió con suavidad. A veces lo mejor no es solo lo que creemos, Carlos. A veces es escuchar sin prejuicios. Sus palabras tenían el peso de una verdad que todos sabían pero que nunca se habían atrevido a decir. Carlos sintió el aliento de la vergüenza en su pecho, pero también una chispa de claridad. Este era su momento para dar el paso que necesitaba. Me gustaría que cada uno compartiera no solo sus frustraciones, sino también lo que podría mejorar.
Estoy aquí para escuchar, declaró, no sin esfuerzo. La conversación se expandió, cada uno compartiendo sus experiencias y esperanzas, mientras la empatía brotaba en el aire. Pero, a medida que avanzaban, el teléfono de Carlos vibró en su bolsillo. El ruido del mensaje era como un estruendo, como un agujero negro que amenazaba con absorber todo el espacio que habían ganado. Los rostros se volvieron hacia él, la atención repentinamente prendida de nuevo en el magnate, preguntándose si la realidad comenzaba a romper esta burbuja de esperanza. «Es de mi asistente», dijo Carlos, con la mirada entre preocupada y cautelosa. Se detuvo un momento para leer lo que había en la pantalla. Y lo que vio lo dejó helado. «Debemos decidir rápidamente sobre la nueva reestructuración, y algo más que necesitará tu atención inmediata». La atmósfera se tensó de nuevo, como si un manto pesado cayera sobre su momento de apertura. ¿Qué repercusiones traería esto para ellos? Marta, notando su comportamiento, habló en voz baja. «¿Qué es, Carlos? ¿Qué está pasando?» Y así, el giro inesperado se dispuso a cambiar el rumbo de la conversación. ¿Podría realmente seguir escuchando, o este nuevo desafío lo arrastraría de regreso a su antigua forma de interactuar? La sala estaba a punto de cambiar una vez más. La revelación de lo que estaba en juego podría ser el hilo que determine el futuro de esta arriesgada reconciliación. Carlos sintió una oleada de ansiedad recorrer su cuerpo. La pantalla de su teléfono parecía brillar con un mensaje cargado de presión y expectativas abrumadoras. Miró a sus empleados, quienes estaban a un paso de abrirse por completo, y se preguntó si iba a arruinar ese momento. «Carlos, ¿todo bien?», insistió Marta, con una mezcla de preocupación y curiosidad en sus ojos. «Es solo una actualización sobre la reestructuración», respondió él, tratando de ocultar su nerviosismo. Pero las palabras se deslizaron de sus labios, pesadas y sin calor. «¿Reestructuración?», preguntó Javier, un poco más alto de lo habitual. «¿No acaban de abrir la puerta para comunicarnos?». ¿Por qué una reestructuración de nuevo? Carlos se dio cuenta del cacofónico eco que sus propias decisiones habían creado. Sentía que estaban a un paso de encaminarse hacia algo muy necesario, y el peso del mensaje lo empujaba hacia atrás. «Esta reestructuración está destinada a mejorar», intentó justificar, aunque su propia voz no sonaba convincente. «De una forma que ni siquiera sabemos si la queremos, ¿verdad?». La retórica de Paula rompió en el aire como un cristal estrellándose. «Hemos pasado por esto muchas veces, Carlos. Y siempre termina siendo un eco, tu visión, nuestros miedos». «Pero, necesito ser realista», dijo él, sintiéndose atrapado entre dos mundos. «Es lo que la empresa requiere para seguir adelante». «¿Y qué hay de nosotros?», interrumpió Marta. Su voz era un susurro, pero contenía la fuerza de una tormenta. «¿Siempre vamos a ser solo una parte de tus decisiones, Carlos? ¿Qué pasa con nuestras voces?». En ese momento, el café se llenó de silencio. Se sentía la tensión del replanteamiento en sus corazones, como si cada pregunta no expresada estuviera colgando en el aire, dispuesta a ser respondida. Carlos miró de nuevo su teléfono, sintiendo que todos esos cambios inminentes iban a dejarlo completamente solo. Quizás haya una manera de integrar nuestras opiniones en las decisiones», propuso. La idea salió de su boca casi sin pensar. Podría escuchar sus sugerencias sobre la reestructuración. Eso podría ayudarnos a todos. «¿De verdad?», dijo Leticia, atenta y esperanzada. «Eso significa que podríamos tener una voz en el futuro de la empresa». Carlos asintió, sintiendo como sus propios miedos retrocedían ante la posibilidad de un diálogo real. «Quiero que lo que venga a partir de ahora no solo sea mi decisión, sino una creación conjunta», admitió. Y en ese instante, la atmósfera comenzó a moverse de nuevo, la burbuja de esperanza volvió a formarse. Sin embargo, mientras la conversación comenzaba a fluir nuevamente, el sonido de una risa burlona atrajo su atención. En la mesa de al lado, un grupo de clientes miraba la escena. Uno de ellos, un ex compañero de Carlos con quien había tenido conflictos en el pasado, no pudo contenerse. «¿No es un poco tarde para jugar al jefe comprensivo?», se burló. Las palabras del hombre colisionaron con la fragilidad de su momento, quebrándolo de nuevo. Los rostros de sus empleados cambiaron. La burbuja de esperanza se volvió a romper, los ecos se infiltraron de nuevo en el diálogo. La risa burlona retumbaba en la mente de Carlos, pero también era un recordatorio brutal. «Carlos, no permitas que eso te afecte. Esto es importante», dijo Marta con firmeza, desafiando al extraño comentario.
Pero él lo sintió como una carga creciente, un recordatorio de que aún había resistencia, no solo de afuera, sino también de dentro. Carlos tomó aire, sintiendo como su mundo tambaleaba entre la posibilidad de cambio y el peso de su propia historia. Esa risa había puesto en tela de juicio todo lo que estaba intentando construir. ¿Sería suficiente una reunión en un café para cambiar la narrativa de años? Mientras se preguntaba si había alguna manera de retomar el rumbo, una idea se encendió en su mente. Quizás debían llevar esto más lejos, transformando la conversación de hoy no solo en palabras, sino en acciones concretas. Pero, ¿cómo lo harían, sin que sus miedos los paralizaran? El sonido del teléfono vibró de nuevo en su bolsillo, y su corazón se detuvo. ¿Sería otra advertencia, otra señal de que el cambio que estaba intentando iniciar podría desmoronarse aún más? La incertidumbre estaba escrita en su rostro, y en ese mismo momento, la puerta del café se abrió con fuerza. Una figura entró, su presencia inmediata causando un revuelo en el ambiente. Carlos, tenemos que hablar. Es urgente. A medida que la figura se acercaba, los ojos de todos se centraron en la interrupción. El próximo giro de la historia estaba a punto de desatarse, y nadie sabía cuán profundo podría llegar a ser. La figura que acababa de entrar era Marta, la directora regional que hacía meses había dejado su puesto en la empresa de Carlos. Su rostro, marcado por la determinación y el cansancio, desató una serie de murmullos entre los presentes. Nadie esperaba verla de nuevo, y mucho menos en una situación tan tensa. Carlos, necesito que me escuches ahora, subrayó, con un tono que no admitía interrupciones. A pesar de la sorpresa, Carlos sintió que la urgencia en su voz podía ser una señal. Se levantó de su asiento, dejando atrás el momento frágil que había compartido con su equipo. Claro, Marta. ¿Qué sucede? Ella no perdió tiempo y se dirigió directamente al grano. Ha salido a la luz información sobre la reestructuración que planeas. Hay preocupaciones serias. La gente no está dispuesta a aceptar cambios sin su opinión. Y ellos están hablando. Los ojos de Carlos se abrieron. ¿De qué estaba hablando? Sabía que la discusión sobre la reestructuración era delicada, pero no podía imaginar que ya había captado la atención de otros. ¿Quiénes están hablando?, preguntó, intentando entender el alcance de la situación. Mismo grupo de antes, Marta señaló con su mirada. Ex empleados decepcionados, clientes descontentos. La idea de darles voz ha sido interpretada como una debilidad. Están planeando una respuesta. Las palabras de Marta fueron como un balde de agua fría, una espiral de ansiedad lo envolvió otra vez. ¿Y qué es lo que proponen? No tengo todos los detalles, pero hay rumores de un boicot a los productos de la empresa. No solo eso, hay muchos que quieren asegurarse de que esto se convierta en una declaración pública. Ellos sienten que han sido ignorados durante demasiado tiempo, explicó. El silencio que llenó el café era palpable. Carlos sintió el peso del pánico que empezaba a surgir entre sus compañeros. Las actualizaciones, las decisiones y sus promesas habían comenzado a perder significado ante la realidad de una posible crisis. Carlos, antes de que actúes impulsivamente, hemos de buscar un enfoque diferente, sugirió Marta con voz calmada, como si también luchara contra sus propios miedos. Lo que necesitas es un plan que les devuelva su confianza. No más decisiones unilaterales. Juntos, vamos a reconquistar a las personas que pueden hacer o deshacer el camino que tomemos. La idea iluminó un nuevo camino en la mente de Carlos, uno que le recordaba la necesidad de unidad y liderazgo auténtico. Tienes razón. Quiero escuchar a las personas de nuevo, pero esta vez, no solo de palabra. Necesito entender sus preocupaciones nuevamente, y cada voz tiene que ser valorada. Marta asintió, pero su expresión era seria. Y para eso, hay que actuar rápido. Lo que está en juego es más grande de lo que creías, y el reloj avanza. Los ojos de su equipo observaban atentamente. La tensión era pesada, y la verdad no podía esconderse. En ese mismo instante, Carlos sintió una mezcla de responsabilidad y temor. Había un abismo entre lo que había sido y lo que debía ser, un salto que, si fallaba, podría resultar en una caída devastadora, como si un rayo en medio de la tormenta. La idea de actuar en colectivo comenzó a llenarle de coraje. Vamos a hacer una reunión abierta. Invitaré a todos los empleados y ex empleados. Necesitamos que se sientan incluidos y valorados. Esto es su futuro también. El grupo se miró entre sí, choqueados pero entusiasmados ante la posibilidad de ser parte del proceso. Se respiraba una renovada energía, un deseo de pelear por el lugar al que pertenezcan. Ese es el camino,
dijo Marta, sonriendo por primera vez. Pero en su interior, Carlos sabía que eso podía traer a la superficie no solo esperanzas, sino una feroz resistencia. Justo en ese momento, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. Con manos inestables y un cuerpo lleno de adrenalina, Carlos deslizó la pantalla. Lo que leyó lo dejó helado. Un mensaje del grupo de clientes descontentos había sido enviado a su bandeja de entrada. Estás a punto de enfrentar más de lo que imaginas. No olvides que, si fallas, habrá consecuencias. Carlos tragó saliva. El camino sería más arduo de lo que había pensado. La lucha apenas comenzaba. El día de la reunión abierta llegó y el ambiente estaba cargado de nerviosismo y expectativa. Carlos había preparado un discurso que intentaba equilibrar la sinceridad con la firmeza, pero las palabras no parecían tener la fuerza necesaria para calmar su inquietud. Cada cara que veía en el pasillo le recordaba la línea borrosa entre su papel como líder y la realidad de los desencuentros que habían llevado a la empresa al borde del abismo. Cuando las puertas se abrieron, una oleada de murmullos llenó el espacio. Más de 100 personas se habían presentado, muchos de ellos ex empleados descontentos. El sudor empezaba a resbalarle por la frente mientras miraba a sus viejos colegas y a aquellos a quienes había despedido recientemente. Estaban ahí para buscar respuestas o para exigir justicia. Sus ojos se encontraron con los de Sandra, una de las ex empleadas que había lidiado con el impacto de la reestructuración. Lo sencillo y complicado a la vez se apoderó de su estómago al recordarla, una madre soltera, luchadora incansable. Ella había sido la voz de todos los que perdieron su trabajo por las decisiones que él había tomado. En ese instante, Carlos se sintió pequeño. Gracias por venir. Hoy necesitamos ser transparentes y abiertos, comenzó, sintiendo la presión del silencio que lo rodeaba. Sé que hay mucho dolor y frustración, y quiero que se sientan libres de expresar lo que piensan. Un murmullo de desaprobación resonó entre los asistentes. Él tragó con dificultad y continuó, no estoy aquí solo para hablar, estoy aquí para escuchar. Estoy dispuesto a compartir este camino con ustedes y hallar la manera de reconstruir la confianza. Entonces, una voz se levantó entre la multitud. Era Sandra. ¿Y cómo esperas que te creamos? Nos deshiciste sin importar las historias detrás de cada despido. Las cartas de despedida no tenían siquiera una pizca de empatía. Las palabras de Sandra eran como un grito desgarrador en la sala. Carlos se sintió asediado. Esa era la verdad, y no podía ignorarla. Su pecho latía con fuerza mientras la miraba. Tienes razón, y lamento profundamente la forma en que sucedió. Lo que quiero ahora es cambiar la percepción. No solo como director, sino como persona. Estoy aquí para hacer las cosas bien. A medida que la reunión avanzaba, más voces comenzaron a salir a la luz. Algunos compartieron sus historias, otros expresaron sus preocupaciones sobre el futuro. Los rostros, antes tensos, comenzaron a mostrar algo de esperanza, pero la desconfianza aún estaba ahí, nublando todo intento de avance. Un hombre se levantó, impulsando una pregunta que resonó en el aire, acciones o palabras. Carlos, sus palabras lo golpearon con fuerza. Carlos miró a su alrededor, sabía que no iba a ser suficiente solo decir que todo cambiaría. Se dieron cuenta de que estaban en una encrucijada, y algo dentro de él hizo clic. ¿Qué tal si creamos un espacio de trabajo donde sus ideas sean escuchadas? Me gustaría que formaran un comité para ayudarnos a tomar decisiones juntos. No más decisiones unilaterales, sugirió, sintiendo como la tensión en el ambiente se iba disipando, aunque lentamente, voces de sorpresa y murmullos de aprobación empezaron a surgir. Había algo en su tono que, por primera vez, provocó un rayo de optimismo. Sería posible que, al final del día, el diálogo pudiera llevar a una nueva dirección, pero en la esquina de la sala, un grupo de jóvenes destilaba desconfianza. ¿Y si esto también es una manipulación? ¿Quién garantiza que no nos volverán a ignorar?, proclamó uno de ellos, enfrentando a Carlos directamente. La atmósfera se espesó nuevamente. La situación crispó sus nervios. Podría convencerlos de su sinceridad en medio de un océano de escepticismo. Justo cuando pensó que había hecho un avance significativo, el nuevo mensaje que había recibido antes le cruzó por la mente, perturbándolo una vez más. El tiempo se está acabando y nunca será suficiente, resonó en su interior como un eco persistente. Carlos sintió que el futuro de la empresa pendía de un hilo. Tenía que ser honesto, pero también decidido. La batalla por la confianza no había hecho más que comenzar, y el desafío que enfrentaba parecía ser más grande que él mismo. Los ojos de todos estaban en él, esperando la respuesta definitiva.
Les prometo que convertiré este espacio en un lugar donde podamos conectar y trabajar juntos, pero necesito su ayuda para hacerlo posible. ¿Se unirán a mí en este viaje?, preguntó, consciente de que, tal vez, esa fue la primera vez que les pedía apoyo de verdad. Nadie respondió inmediatamente, pero antes de que pudiera desaparecer la esperanza, una mano se levantó entre el público. Era Sandra de nuevo. Aunque comenzó a hablar, Carlos sintió que su corazón se detenía. Si estas palabras son sinceras, quizás tenga sentido darnos otra oportunidad, pero debemos saberlo ahora. ¿Qué harás específicamente si no funcionamos? El tiempo parecía detenerse. Si le respondía incorrectamente, podrían acabar con cualquier posibilidad de redención. ¿Dónde lo llevaría este último desafío? La atención y el futuro de su liderazgo dependían de cómo respondería. Las palabras se me hicieron pesadas en sus labios y su mente giró, buscando la respuesta correcta en medio de aquella tormenta de emociones. ¿Era capaz de dar un paso que podría cambiar todo en su vida? Carlos respiró hondo, sintiendo el peso de cada mirada fijada en él. La presión era abrumadora, pero en ese instante, algo cambió en su interior. Se dio cuenta de que no solo estaba en juego su futuro como líder, sino el futuro colectivo de todos los que estaban reunidos allí. Había llegado el momento de ser honesto, de dejar atrás las máscaras. Si esto no funciona, estaré dispuesto a renunciar, dijo, su voz resonando con una firmeza cruda. Lo que más importa es construir un lugar donde todos nos sintamos escuchados. No quiero ser solo un director que da órdenes desde una oficina. Quiero ser parte de este equipo, y quiero que todos sean parte de la dirección que tomaremos. Un silencio se apoderó de la sala. Las palabras de Carlos flotaron en el aire, y el impacto de su declaración se sintió en cada rincón del espacio. Algunas personas miraron a su alrededor, sorprendidas por el giro inesperado, mientras que otros comenzaron a murmurarse entre sí, considerando sus opciones. Sandra fue la primera en romper el silencio. Esperamos sinceridad de aquí en adelante. Queremos ver acciones, no solo palabras vacías. Carlos asintió con gratitud. Prometo que cada decisión que tomemos será en colaboración, y juntos discutiremos abiertamente lo que se necesite. Tendremos reuniones regulares e incluso un espacio para sugerencias. Así, todos podrán compartir su perspectiva y sentir que su voz realmente cuenta. Uno a uno, los murmullos de desconfianza comenzaron a tornarse en palabras de aceptación. La atmósfera en la sala cambió, en lugar de indignación, se palpaba un rayo de esperanza. Aunque todavía había temores, ese acto de vulnerabilidad de Carlos había sembrado una semilla de confianza. Esta conversación no se detiene aquí. En nuestra próxima reunión, compartiremos nuestras ideas sobre cómo queremos que luzca la reestructuración, y cómo podemos abordar los problemas que tenemos como equipo. Cada uno de ustedes tendrá voz en este proceso, continuó Carlos, con el corazón latiendo con más fuerza. ¿Y creeremos que después de esto no habrá más despidos ni decisiones precipitadas?, preguntó Marta, dispuesta a asegurar que la decisión era genuina. Sé que habrá más retos en el camino, pero estoy listo para enfrentarlos, y estoy aquí para escucharles a todos. Quiero trabajar con ustedes para hacer de esta empresa un lugar donde todos podamos prosperar. Por primera vez en mucho tiempo, la sala se llenó de aplausos. No eran aplausos de conformidad, sino de esperanza renovada. Aquella jornada se había convertido en una chispa de un nuevo comienzo. A medida que la reunión concluía, Carlos miró a su alrededor y se sintió abrumado por una oleada de gratitud. Allí estaba Leticia entre sus compañeros, con lágrimas de alegría brillando en sus ojos. Había sanación en el aire, y aunque el trabajo por delante sería arduo y lleno de esfuerzos, aquel momento era simplemente el comienzo de un viaje auténtico hacia la conexión y el respeto mutuo. La multitud comenzó a dispersarse, cada uno de ellos con una renovada sensación de propósito. Carlos sabía que no podía prometer que todo sería perfecto, pero estaba comprometido a escuchar y aprender. En su mente resonó una única verdad: el cambio no se lograría de la noche a la mañana, pero sí había un camino hacia una cultura de trabajo más humana. Con una sonrisa cálida, Carlos se acercó a Leticia, quien lo miraba con una mezcla de admiración y aliento. Gracias por ser la voz del cambio, le dijo sinceramente. Ella asintió, sintiendo que juntos habían sembrado la semilla del respeto mutuo. A partir de hoy, cada paso que tomaran sería uno forjado en la comunidad. Carlos había aprendido que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de escuchar, aprender y crecer juntos. La batalla no había sido fácil, pero todos estaban listos para avanzar hacia un futuro lleno de posibilidades. Al salir,
Leticia miró a sus compañeros de trabajo, sonriendo, sintiendo que finalmente, habían empezado a romper las cadenas que los mantenían separados. Habían transformado el miedo en poder, la desconfianza en unidad. Todos sabían que no había vuelta atrás, era el momento de construir un nuevo capítulo y una nueva cultura. Y todos estaban listos para escribirlo juntos. Este era el poder de la voz colectiva, una narrativa de cambio que resonaría en la historia de la empresa y en la vida de cada uno de ellos, transformando el entorno laboral en un refugio de colaboración y respeto. Todo había empezado con un grito de dignidad, y ahora, el eco de esa voz se escucharía por siempre. Ahora, si deseas seguir viviendo historias como esta, necesitas suscribirte ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo y dejar un like ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final tan poderoso, y sobre todo, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. No esperes ni un segundo más.